En un mundo donde la historia se escribe con las decisiones y las acciones de sus líderes, hay un tema oscuro y fascinante que nos invita a reflexionar: la desaparición de grandes líderes que se desvanecieron sin dejar rastro. ¿Cómo es posible que personas influyentes, que moldearon el destino de naciones y comunidades, simplemente desaparezcan? Esta intrigante pregunta no solo captura nuestra curiosidad, sino que también nos lleva a un camino de exploración emocional y reveladora. Este es el relato de ***, los líderes que desaparecieron y nunca fueron encontrados. ***, si te quedas con nosotros, descubrirás secretos y giros sorprendentes que te mantendrán al borde de tu asiento. Imagina un mundo en el que la historia podría haber sido diferente. Grandes figuras, carismáticas y poderosas, tenían un propósito claro, pero de repente, sus voces se apagaron. Hasta el día de hoy, esos misterios perduran, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Fueron víctimas de una conspiración, enemigos ocultos o simplemente se desvanecieron en el aire? A medida que exploremos las historias de estos líderes, entenderemos que su desaparición no solo es un acontecimiento en el tiempo, sino un reflejo de nuestras propias inseguridades y miedos. Te invito a quedarte, porque lo que viene a continuación te hará cuestionar lo que conocías. Comenzaremos nuestro recorrido con uno de los casos más intrigantes de la historia moderna, el de *** Benito Mussolini ***. Este dictador italiano, que gobernó durante un tiempo con puño de hierro, se convirtió en un símbolo del fascismo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, su caída fue rápida y abrupta. Mussolini fue capturado por partisanos italianos en 1945, aunque muchos saben de su ejecución, pocos conocen los detalles oscuros que rodearon su muerte. Su cuerpo fue llevado a Milán, donde fue exhibido públicamente como un trofeo de guerra. Pero, te preguntarás, ¿dónde fue a parar su legado? En un giro inesperado, su cuerpo desapareció durante años. Algunos sostienen que los miembros de su familia ocultaron los restos en un intento por rehabilitar su imagen. ¿Podría ser que su historia esté mucho más viva de lo que creemos? ¿O su legado está destinado a permanecer en la sombra, como él mismo? Siguiendo esta línea de pensamiento, nos topamos con el caso de Vladimir Lenin líder de la Revolución Rusa. Aunque su cuerpo fue embalsamado y se exhibe en el mausoleo de Lenin en Moscú, su desaparición tardía plantea preguntas fascinantes. Tras su muerte en 1924, surgieron rumores sobre la posibilidad de que su cuerpo fuera finalmente enterrado. ¿Por qué el régimen soviético mantuvo el cuerpo expuesto durante tanto tiempo? A medida que los años pasaron, la revolución era recordada y los líderes, incluidos Stalin y sus sucesores, temían que los restos de Lenin, si eran enterrados, llevaran a una pérdida de poder e imagen de la revolución. ¿Estás sintiendo la tensión de lo no resuelto? Las motivaciones humanas detrás de estas decisiones a menudo son más complejas de lo que imaginamos. La pregunta sobre si un líder puede verdaderamente desaparecer junto con su influencia es un dilema al que nos enfrentamos constantemente. El *** caso de Emiliano Zapata *** en México es otro ejemplo paradigmático. Un día, este líder revolucionario vital y simbólico, defensor de los campesinos, cae en una emboscada y su nombre se convierte en leyenda. Su cadáver nunca fue completamente recuperado. Las versiones sobre su muerte y el destino de su cuerpo varían entre relatos. Algunos dicen que sus enemigos, por temor a su imagen, decidieron deshacerse de sus restos, mientras que otros sostienen que el pueblo lo escondió en un intento de mantener viva su memoria. Si Zapata nunca fue encontrado, ¿qué nos dice eso sobre el poder de su legado y cómo su figura continúa impactando al pueblo mexicano? El misterio solo intensifica la pasión por su historia. Ahora, viajemos a otro rincón del mundo donde la desaparición de un líder ha mantenido a todos a la expectativa. Jimmy Hoffa el famoso líder sindical estadounidense. Su desaparición en 1975 es uno de los misterios más grandes en la historia contemporánea. Hoffa, un personaje carismático y poderoso, desapareció una cálida tarde de julio. A pesar de las investigaciones y las teorías sobre su paradero, su cuerpo nunca fue encontrado. Las especulaciones abarcan desde asesinatos ordenados por la mafia hasta la posibilidad de que se ocultara para escapar a la /justicia.
La fascinación por su desaparición persiste. ¿Será que queremos creer que las leyendas son más grandes que la vida misma? Hoffa representa la intersección del poder, el crimen y el engranaje social. Haciendo preguntas, nos preguntamos, ¿por qué es tan fácil que una figura poderosa desaparezca sin dejar rastro? ¿Qué implica para la sociedad cuando un líder se pierde? Al explorar la condición humana, comenzamos a dudar. A veces, la desaparición no está solo en el cuerpo, sino en la mente de aquellos que aún viven en su sombra. Mientras seguimos desenredando este enigma, le daremos un giro claro hacia el mar de misterios alojados en la *** admiración y el odio ***. Hablemos de *** Robert F. Kennedy ***, un líder carismático que fue asesinado en 1968. Su legado fue cortado por la violencia, pero la pregunta persiste, ¿cuántas vidas se perdieron como consecuencia de su muerte? Las conspiraciones rodean su asesinato, y aunque su cuerpo fue encontrado, su voz y su visión para el país se desvanecieron rápidamente. Si el poder de un líder puede ser eliminado físicamente, ¿pueden las ideas sobrepasar esa pérdida? ¿Significa que los ideales permanecen eternamente a pesar de la desaparición física de quienes los predican? A esto, el caso de Salvador Allende el presidente chileno derrocado en 1973, nos hace reflexionar. Su suicidio durante el golpe militar marcó un momento crucial en la historia latinoamericana, pero luego surgieron controversias sobre el futuro de su legado y el paradero de su cuerpo. Años después, Allende se convierte en un símbolo tanto para los revolucionarios como para aquellos que luchan por la justicia social. ¿Sucede lo mismo en cada caso de desaparición? ¿Las figuras pueden resurgir de la nada como íconos, aun si sus cuerpos no son encontrados? En medio de todas estas historias, nos encontramos con un lleno de intrigantes preguntas que nos llevan a profundizar aún más en el fascinante fenómeno de la desaparición de líderes. Nos adentramos en la historia de Hugo Boss cuyo nombre es conocido, no solo como el famoso diseñador, sino como un empresario que tuvo una fascinante carrera de éxito como líder en la industria de la moda. Al estar vinculado con el régimen nazi, su legado presenta un verdadero dilema. ¿Es posible que su imagen haya permanecido en la cultura pop, a pesar de las atrocidades que representa su asociación? Los líderes, incluso después de desaparecer, pueden dejar una sombra que se extiende, cambiando la percepción cultural misma. ¿Qué hace que su misa permanezca mientras su cuerpo nunca fue hallado? Mientras profundizamos más en esta narrativa, encontramos paralelismos en la forma en que el poder, la influencia y la memoria juegan un papel vital en la percepción colectiva. En el mundo de la política, algunos líderes han desaparecido en circunstancias misteriosas, pero ¿qué tal las figuras de la cultura pop? Nos dirigiremos a James Dean un ícono del cine cuya vida terminó trágicamente a la edad de 24 años. Aunque su cuerpo fue recuperado, su imagen perdura hasta hoy, en carteles y películas, alimentando el mito que lo rodea. Aquí se nos plantea la pregunta, ¿por qué algunas figuras parecen seguir viviendo a través de sus leyendas, mientras que otras se desvanecen en el olvido? Así, la desaparición de líderes e iconos culturales presenta una rica mezcla de misterio y lecciones que no podemos ignorar. La historia está repleta de misterios que evocan un sentido de profundidad y además, aprecio por el legado. Tal vez la experiencia de su desaparición, más que su muerte, es en realidad lo que plantea cualquier conjunto de preguntas fascinantes. Al adentrarnos en esta exploración, la narrativa de John F. Kennedy cuyo asesinato en 1963 propulsó una cultura de teorías de conspiración que aún persiste, nos trae a la mente la idea de que, a veces, la desaparición no es un evento, sino un continuo. Dentro de este contexto, es posible que el líder nunca haya desaparecido, sino que haya ascendido a un nuevo nivel de mito, un lugar donde se convierte en un símbolo, abrazado por aquellos que aún creen en su visión. En este viaje, ya sea hacia el misticismo del amor o desgarrador sufrimiento de la traición, hemos hallado que la desaparición de los líderes es un eco de nuestras propias incertidumbres. Te invito a reflexionar sobre esto. Cada figura que hemos discutido ha dejado un legado único, y aunque sus cuerpos hayan desaparecido, sus voces resuenan aún en nuestra cultura.
A medida que nos acerquemos al cierre de esta exploración-reinvención, la pregunta permanece: ¿qué es lo que nos une a ellos, a sus ideales y su misterio profundamente entrelazado? No vamos a finalizar aquí, porque la historia de los líderes que desaparecieron y nunca fueron encontrados es un tejido de relatos tan enriquecedor como intrigante. Permíteme guiarte en la siguiente parte, donde ahondaremos aún más en los misterios que rodean a aquellas figuras enigmáticas. Sus historias están lejos de concluir, y cada giro de la trama nos ofrecerá una nueva perspectiva que dejará a todos pasmados. En este viaje a través de las desapariciones de líderes, es crucial mencionar el caso de Mahatma Gandhi un hombre cuyo legado de paz y resistencia perdura. Aunque su cuerpo nunca fue perdido en el espacio físico, su mensaje ha sufrido distorsiones y reinterpretaciones a lo largo de las décadas. Gandhi fue asesinado en 1948 por un extremista hindú, y la forma en que su vida y su muerte se han narrado nos lleva a cuestionar: ¿puede un líder realmente desaparecer de la memoria colectiva cuando su mensaje es tan poderoso? La respuesta parece ser no. El eco de sus ideales de no violencia ha resonado a través de generaciones, convirtiéndolo en un faro de esperanza para muchos. Sin embargo, la polarización de su figura en las luchas contemporáneas nos recuerda que incluso los líderes más venerados pueden ser objeto de interpretación y debate. Este fenómeno no es exclusivo de figuras políticas o sociales, también se puede ver en el mundo del arte. Vincent Van Gogh aunque no desapareció en el sentido literal, pasó gran parte de su vida en la penumbra del reconocimiento. Su trabajo no fue apreciado en su tiempo, y su figura se convirtió en un símbolo de los genios olvidados. Sin embargo, tras su muerte, su legado artístico alcanzó un estatus icónico. En la actualidad, Van Gogh es sinónimo de inspiración y pasión creativa. La pregunta que emerge aquí es: ¿cómo puede una figura desaparecer en vida y luego emerger como un icono? La respuesta radica en el poder de las narrativas construidas después de su muerte. Siguiendo con el hilo de la interpretación, centrémonos en Marilyn Monroe un ícono de Hollywood cuya vida y trágica muerte aún despiertan el interés de muchos. A pesar de que su cuerpo fue encontrado tras su fallecimiento en 1962, el aura de misterio que rodea su muerte, así como su vida llena de contradicciones, ha solidificado su estatus como un mito. La pregunta de su presunta relación con figuras de poder y su lucha interna ha llevado a múltiples teorías sobre su vida y su legado. Al igual que otros líderes, su figura ha sido reinterpretada. ¿Qué significa esto para su legado? ¿Es posible que, al igual que con otros, la imagen de Marilyn persista en la cultura pop debido a un miedo latente a su propia vulnerabilidad y tragedia? La narrativa se vuelve más rica cuando exploramos el enigma de Cleopatra la última faraona de Egipto, cuya vida está llena de elementos dramáticos y su muerte un tanto confusa. Su desaparición del escenario histórico fue marcada por el final de una era, pero la fascinación por ella ha perdurado a lo largo de los siglos. Ha sido representada en el cine, la literatura y el arte, lo que la convierte en un símbolo de seducción y poder femenino. Este fenómeno plantea la cuestión de qué es lo que realmente significa desaparecer: ¿es solo una cuestión física o también un proceso cultural? La resonancia de Cleopatra en la cultura moderna muestra que su impacto puede haber sido mucho más significativo que su vida misma. A medida que nos acercamos al final de nuestro análisis sobre líderes desaparecidos y las huellas que dejan, saltemos hacia un contexto más contemporáneo, el caso de la desaparición de aviones específicamente el misterio del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Este caso se convierte en una metáfora interesante. La desaparición de un avión completo y sus pasajeros es un suceso actual que evoca inquietud y especulación. Las teorías son abundantes, pero la falta de respuestas ha mantenido vivo el interés público. En cierto modo, podemos ver un paralelismo entre la desaparición de un líder y la de este avión: ambos evocan incertidumbres en la mente colectiva, creando un espacio donde las especulaciones pueden florecer. La cultura del misterio en torno a estas desapariciones alimenta la narrativa de que el vacío puede tomar diferentes formas, ya sea física o simbólicamente. En tiempos más recientes, la desaparición de Joaquín El Chapo Guzmán el infame narcotraficante mexicano, ha sido un tema recurrente en los medios.
su elusividad, su capacidad para evadir a las autoridades y su notoriedad como líder del cártel de Sinaloa lo convirtieron en una figura de culto, tanto para seguidores como para aquellas personas que luchan contra el narcotráfico. La pregunta persiste: ¿qué sucede cuando un líder criminal logra desaparecer de la vista pública, pero no del imaginario colectivo? La figura del Chapo se ha convertido en parte de la narrativa de una lucha mayor, y su desaparición ilustra cómo el poder puede manifestarse a través del miedo y la fascinación. Así como otros líderes, su ausencia ha dejado un vacío que otros podrán intentar llenar, y su historia, aunque marcada por el crimen, ha comenzado a formar parte de muchas historias narradas en la cultura pop, desde películas hasta series de televisión. La exploración de estos casos nos lleva a un punto crucial sobre el ** memoria y el legado ** de un líder. ¿Qué es lo que realmente perdura al final? El vacío dejado por la desaparición de un líder puede ser más poderoso que su propia vida, sus enseñanzas, su esencia e incluso su mitología se entrelazan en una narrativa más amplia. Nos enfrentamos así a preguntas disruptivas sobre dónde reside realmente la influencia de un líder. La narrativa histórica no solo se forma a partir de los actos de una persona, sino también de cómo es recordada, reinterpretada y resurgida en la memoria colectiva. Mientras nos acercamos al cierre de esta narración, me gustaría invitarte a reflexionar sobre el impacto de la desaparición de líderes en nuestra propia vida. En un mundo donde las voces de los líderes pueden desaparecer, el significado detrás de sus acciones y palabras se convierte en un legado que nosotros, como sociedad, tenemos la responsabilidad de mantener vivo. Es fácil caer en la trampa de creer que los líderes son los únicos responsables de su legado, pero también depende de la sociedad recordar, reinterpretar y dar vida a su memoria. Las figuras que hemos examinado hoy, desde Mussolini hasta Van Gogh, desde Kennedy a Guzmán, nos muestran que las narrativas son construcciones vivas, sujetas a la interpretación y la reinvención. Finalmente, la desaparición de los líderes que hemos discutido nos enseña que la historia está compuesta no solo por hechos, sino por cómo esos hechos son recordados. Nos encontramos en una encrucijada donde el arte de la memoria se cruza con la realidad de la historia. El legado de un líder puede extenderse más allá de su muerte, creando un ciclo en el que la influencia y el significado son constantemente renegociados. Las preguntas persistirán en nuestra mente: ¿qué hace que la historia se mantenga viva? ¿De qué manera los líderes, aunque desaparezcan, pueden influenciar las vidas de aquellos que jamás los conocieron? La historia de los líderes que desaparecieron es, en última instancia, una reflexión sobre la naturaleza humana misma. A medida que concluimos esta exploración, debemos recordar que, aunque estas figuras puedan haber dejado el escenario, sus influencias continúan resonando, invitándonos a reflexionar sobre el significado del liderazgo, el legado y la memoria. En un mundo que a menudo se siente incierto, es nuestra conexión a estas historias lo que nos permite encontrar sentido en la trama de la vida. Por lo tanto, cada desaparición, aunque dolorosa, es también un recordatorio del poder de la memoria y la capacidad que tenemos de dar vida a las historias que dan forma a nuestra existencia. La pregunta, entonces, no es solo qué pasó con ellos, sino que nos enseñan sobre nosotros mismos y el fin de la historia que continuamos construyendo.